Antonio, ¿me escuchas bien? Armando Velázquez, ¿cómo estás, mi buen amigo? ¿Todo bien? Perfecto. Oscar, muy bien. Bueno, vamos a empezar este tema de manejo de conflictos. Obviamente vamos a ir dando los aspectos técnicos del manejo de los conflictos y la solución y cómo se solucionan los conflictos. Cualquier situación que se parezca y que ustedes conozcan en la vida personal o laboral será pura coincidencia. Como les digo, las situaciones de análisis de problemas y manejo de conflictos, pues tienen pareciera en la técnica, pero no son iguales debido a que vamos a ver ahora las diferencias en cuestiones de definiciones para que podamos hablar de lo mismo. Y vamos a definir a las personas que son conflictivas, es decir, que crean conflicto cuando no lo hay, y qué es lo que hay que hacer. Como en el curso de análisis de problemas, los que lo hayan visto, y si no, se los recomiendo, pues está ahí en los cursos atemporales, vimos la condición de una persona problemática o realmente ver un problema, definir si es problema o no es problema y definir si el problema es mío o es tuyo. Si es tuyo, tú lo resuelves, si es mío, yo lo resuelvo. Obviamente, cuando somos encargados de un grupo o jefes de un grupo, pues el problema de los nuestros tiende a ser nuestro por la responsabilidad, el problema de nuestros hijos tiende a ser nuestro, pero tenemos que saberlo separar puesto que vimos que el problema tiene propiedad. Bueno, entrando en materia rápidamente, ¿qué es un conflicto? ¿Quién me puede decir qué es un conflicto? Alfredo Espinosa, ¿qué es para ti un conflicto? ¿Cómo estás? Muy bueno, Alfredo. A ver, Leslie, si le pones el micrófono. Un conflicto para mí viene siendo un evento que sucede a mi alrededor y que en determinado momento me va a afectar. Depende de cómo vea yo ese evento, puedo considerarlo si ese conflicto puede tener una solución simple o catalogarlo como algo ya más grave. Ok. Debo de saber yo de qué manera lo debo de solucionar, dependiendo qué tanto me va a afectar a mí. Muy bien, vamos a ver, vamos por ahí. ¿Qué diferencia, si me puedes escuchar, Alvarito Peraza, allá en Mérida, qué diferencia habrá entre problema y conflicto? Ya tiene su micrófono, Álvaro. Oh, creo que no. Álvaro, ¿estás ahí? Bueno, parece ser que no me escuchan, no lo sé. Vamos a ver a alguien más, a Federico Ramón. Federico Ramón, ¿me escuchas? ¿Ya tiene su audio? Sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Ramón, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Federico? Bien. ¿Qué diferencia ves entre conflicto y problema? Mira, un conflicto yo considero, de acuerdo a lo que estoy viendo ahorita, es que cuando tú puedes tener un problema de diferencia de concepto de algún motivo o de la vida, y un problema es cuando esa persona piensa que al dar tú una solución, alguna respuesta o algún consejo, lo toma mal y lo toma personal, porque las cuestiones en el trabajo, los conflictos, pues pueden ser cotidianos, pero de acuerdo a la respuesta de cada persona individual, se soluciona amablemente o genera una molestia y de la molestia pasa a un problema. Eso es lo que yo a veces veo. Ok, más o menos por ahí. Si se fijan, como que los usamos como sinónimos, ¿no? Pero no tiene sus diferencias técnicas interesantes. Vamos a ver, ahorita recordamos que es un problema para los que no estuvieron en la sesión de análisis de problemas, pero vamos a definir rápidamente qué es un conflicto. Un conflicto es una diferencia entre creencias, juicios y valores, o también valores, que conllevan a diferencias y algunas veces a opuestas necesidades. Es decir, tú crees algo diferente que yo. A lo mejor tú crees en una religión y yo creo en otra, y ahí empieza la situación de conflicto. Para ti, en lo del que el presidente está haciendo, está bien, y para mí mal, y para otro
más o menos bien, y entonces tenemos diferentes juicios, ¿no? O para mí va muy bien y para ti va muy mal, y entonces tenemos diferentes juicios. Valores diferentes que entendemos cuando ya lo vieron o lo están viendo en ética, hay una serie de valores, pero cuando tú tienes unos valores diferentes a los míos, pues podemos entrar en conflicto, ¿sí? Porque estas creencias, juicios y valores nos llevan a diferencias de cómo tenemos la lupa de nuestra percepción. Cada quien vemos las cosas de acuerdo a esos juicios, a esas creencias, a esos valores, y por eso vemos las cosas diferentes, por eso nos gustan los autos diferentes, las casas diferentes, nuestras parejas, gracias a Dios, diferentes. Y en base a eso también tenemos diferentes necesidades, ¿no? Entonces, si se fijan, yo lo veo con la familia, unos que son pro AMLO y otros que están en contra de AMLO, del presidente, siendo familiares, siendo que no nos va a marcar una diferencia significativa, pero las familias hasta están en conflicto. Hay algunos que ni se hablan y nada más porque unos son o muy devotos del presidente u otros son muy juiciosos del presidente, ¿no? Y ¿quién tiene la razón? Lo veremos después, al terminar este sexenio, seguramente, como siempre pasa en todos los sexenios, pero esto nos hace que tengamos un conflicto hasta en la familia. En las situaciones de trabajo, pues a veces pareciera ser que lo que piensa un trabajador, lo que piensa una asociación o un grupo de personas, pues es diferente, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, ahí empieza, pero la verdad, no debiera ser porque todo el mundo pensamos diferente. No debiera ser porque todo el mundo vemos la vida con diferente óptica y diferente percepción, pues hemos tenido diferente educación. Aún estando en el mismo país, pues cada uno de nosotros tuvo una vida diferente en diferentes estados, diferentes padres. Si es así, cuando tenemos conflicto con otro país, a lo mejor estamos a favor o en contra de lo que piensan los árabes, los asiáticos, los alemanes, cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque tienen percepciones y creencias diferentes. Y es por eso que nosotros tendríamos Doctor, espéreme, ¿lo dejamos de escuchar? A ver. Ahí está. Ya, listo, sí. Entonces, cada quien puede tener una... ¿Estamos a? Ok. Bueno, entonces, por eso tenemos percepciones de vida diferentes. Pero si esto es tan humano, de hecho, hasta con nuestras parejas pensamos de forma diferente, ¿no? A veces uno que aprieta la pasta de dientes de atrás para adelante, a otro le vale gorro, o que uno deja la ropa en cualquier lugar y la otra persona se enoja porque le enseñaron en casa que tenía que dejarlo en un solo lugar. Entonces ahí empiezan las diferencias. Pero si la diferencia es tan humana, pues ¿dónde se origina realmente el conflicto? En esta, cerrarse y creer que uno es poseedor de la verdad. No es importante que pensemos de forma diferente. No es importante que tú tengas una religión y yo otra. No es importante que tú le vayas a la América y yo al Cruz Azul. No es importante en esas diferencias. Lo importante o lo peligroso para que se dé el conflicto es que una persona se cierra y cree que es poseedor de la verdad con lo que dice, con lo que hace, con sus creencias. Y provoca en la otra persona un conflicto, es decir, nos enganchamos. Y entonces es aquí donde realmente se origina el conflicto. Vean las personas, esta foto ahora sí, de una persona que está manejando, una persona que se empieza a enojar porque el de adelante no arrancó, o el de adelante no dio la vuelta, o el de adelante
se detuvo y empieza a enojarse. ¿Por qué? Porque no debería de ser así, porque esa persona no debió avisar, hasta decimos, saca la lengua o saca la mano y empezamos a insultarlo. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que nosotros decimos, lo que nosotros creemos, como nosotros pensamos, es la realidad. De hecho, muchas personas en sus matrimonios tienen problemas por eso, porque uno intenta educar al otro, ¿sí? De lo que les enseñaron sus padres, piensa que es lo mejor, piensa que así debe de ser, y entonces cree y empieza a educar al otro con sus creencias, sus percepciones. Entonces, el conflicto es una diferencia entre creencias, juicios y valores. Recuerden, tú crees algo diferente, yo creo algo diferente, tú percibes de la vida algo diferente a mí, pero eso no es lo importante. Donde se origina el conflicto es cerrarse y creer que uno es poseedor de la verdad. ¿Cuántas veces nos puede suceder? ¿Cuántas veces puede generarse esto? Bastantes veces, porque somos o estamos viviendo en una comunidad. Nuevamente perdimos audio. Y en una comunidad se tiene que generar el roce social con las personas y empezamos a escucharlos y a poder estar o no de acuerdo, ¿sí? Una persona cuando madura ya no intenta hacer cambiar a otra persona, ¿sí? Y cuando quiere hacerlo cambiar, primero le vende la idea. Aprende a comunicarse, a influenciar, a dar tiempo, a motivar a la otra persona para que esa otra persona empiece a ver la vida como yo. Pero si yo trato de ordenar, pues nada más por una orden, la gente no va a ver las cosas de forma diferente. Eso pasa en los conflictos. ¿Por qué se agravan los conflictos? ¿Por qué podemos definir que un conflicto así con esta definición es un conflicto sencillo o un conflicto muy grande? Martín López, ¿me escuchas? Para ti, ya con esta definición, ¿cómo sería un gran conflicto? ¿Por qué crecería un conflicto? Martín, ya tienes activado tu micrófono. Martín, ya se desactivó, Leslie. Actívaselo, por favor, otra vez. A ver, hay dos Martín. A ver. Martín López está... Solo tenemos aquí a Martín B, que es el único que tiene micrófono. Martín López, ahí está en su nombre. Alza la mano, Martín López, para que sepa Leslie. Ándale, él. ¿Ya lo viste, Leslie? No, todavía no. A ver, vamos a ponerlo. Espérame. Córrelo, Martín López. ¿Es de Ciudad Juárez, Martín? Sí, de Martín, de Ciudad Juárez. Listo. A ver, permítame. Ya tiene su micrófono activo. Sale, Martín, adelante. Saludos, compañeros. Saludos. Para mí, yo pienso que un gran conflicto sería cuando precisamente esa diferencia, ninguno de los dos, como luego se dice, da su brazo a torcer, o ninguno de los dos cede o no está centrado realmente en la solución del problema. Entonces, pienso que se hace un conflicto de... Fíjate, Martín, en esta foto. ¿Perdón? Fíjate en esta foto. ¿Qué crees que detone un conflicto de gran magnitud, como tú dices? Ok, este conflicto de gran magnitud va a generar nuevos conflictos, pienso yo. O sea, se va a hacer más complejo el conflicto porque va a añadir una serie de conflictos adicionales, lo cual va a llegar como a conllevar a un conflicto mayor. Y pienso que así se definiría como un gran conflicto. Ok, gracias, Martín. Vamos a ver qué es lo que hace más grande un conflicto. Primero, vamos a ver por qué la cerrazón de una persona.
si nosotros decimos que el verdadero conflicto es cuando una persona se cierra y cree que es la única poseedora de la verdad y se empieza a enojar, ¿por qué una persona se cierra? Una, por temor. Cuando se pierden los beneficios que se tenían, posición, dinero, imagen o reconocimiento, cuando cambia el paradigma, o sea, una persona que tenía algo que lo va a perder, por ejemplo, en esta crisis del COVID, mucha gente está perdiendo trabajo y situaciones y puede entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque puede decir, es que a mí no me debía tocar, debieron haber corrido a mi compañero que era más flojo y yo siempre he trabajado y yo siempre he hecho las cosas. Y entonces, ese temor a perder lo que tenía puede hacer que una persona se cierre y entonces ya es una persona que empieza a generar mayores conflictos. Por ego, cuando se maneja mal el poder o se pierde, ¿sí? Por la frustración. Imagínate en los cambios, siempre vamos a dar cambios, en los cambios de la anterior administración a esta administración. Los que antes eran jefes y los que ahora yo no lo son. Cuando cambia esta administración, los que ahora somos jefes posiblemente ya no lo seamos posteriormente. ¿Y qué pasa? Pues la persona puede entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque ya pierde las cosas que tenía y entonces puede estar enojado o puede estar enojada con la institución, con la gente. Y entonces puede, si no tiene un grado de autoestima, que lo vamos a ver después, pasa un proceso de pérdida como todos y empezamos a criticar las cosas que según esto antes se hacían bien y ahora no, y empezamos a ser conflictivos. Entonces, una persona conflictiva es porque empieza, ahorita lo vamos a ver, a cerrarse, ¿sí? Y creer que tiene razón. Y entonces, por temor, por ego. Otra es por ignorancia. Las personas se pueden cerrar por ignorancia. Cuando es inconscientemente incompetente, ¿qué quiere decir el inconscientemente incompetente? Una persona que no sabe que no sabe. Imagínate, hay gente que no sabe algo y empieza a hablar como si fueran expertos, ¿sí? Y entonces, pero cree que sabe, ¿no? Y entonces esa persona que cree saber empieza a decir, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué tal persona no escoge a esto? ¿Por qué la administración no hace tal cosa? ¿Sí? Sin entender el contexto, ¿no? De la administración. Por ejemplo, tus hijos a lo mejor te pueden decir, oye, papá, ¿por qué no nos compras una televisión nueva? Pero a lo mejor tú no les dices que estamos en situaciones de crisis, que hay muchas personas que están perdiendo el trabajo, que ya no hay tiempo extra, que ya no me alcanzan las cosas como antes, y entonces el niño o el adolescente, por ignorancia, al no entender el contexto del papá, se empieza a preguntar varias cosas, se enoja, se cierra, hace berrinches, y entonces crea conflictos innecesarios. Entonces, ya vimos estas tres, por temor, por ego, por ignorancia. Vamos a ver la siguiente. Por baja autoestima. Una persona que tiene baja autoestima distorsiona la realidad por sus miedos, por lo anterior, que va muy ligado al anterior, por ego o por necesidad de reconocimiento. Ya no me reconocen, entonces empiezo a llamar la atención de manera ilógica, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nos hacen venir si está lo del COVID? ¿Cómo es posible? Esa administración, desgraciados, no se dan cuenta que estamos en semáforo rojo, ¿no? Oye, pero no estás en situación de riesgo, tú eres una persona joven y hay que trabajar, la institución tiene que trabajar porque los controladores, los ingenieros, el área operativa es una situación esencial y todo CENEAM está en una situación esencial. No, no es cierto. Y empiezan a generar situaciones, ¿por qué? Pues por ignorancia, por miedo, por ego, ¿sí? Y por baja autoestima, ¿sí? O empiezan a decir cosas, no, es que solamente le llamas a tus amigos y si no fueran tus amigos, no sé. Entonces, pues es porque no te llamaron, te enojas porque no te llamaron a ti o porque sí te llamaron o porque ¿por qué te enojas, no? Entonces, hay una baja autoestima. O
le dicen por ahí en las redes, no sé por qué no se dice algo. Fíjense en las redes, cuando la gente se queja de algo, fíjense si es por baja autoestima, por miedo, por ego o porque son inconscientemente incompetentes. Y la gente habla en las redes y dice algo como si fuera experto, como si fuera conocedor, pero no tiene todo el contexto. ¿Y qué crean? Conflictos. ¿Sí? Nosotros, a los controladores de tránsito aéreo, y díganme si no, y ahora sí, como dicen por ahí, lo voy a decir con mucho respeto, ¿a quién le dicen pederos? A ver, Cari, ya estoy viendo aquí a mi amiga Cari. Cari, ¿a quiénes les decimos pederos? Y perdón por esta palabra, pero en el eslogan de CENEAM, en el slang de CENEAM, lo usamos mucho. Ya estoy viendo a Luis Estrada que se está riendo. Lo usamos mucho. ¿Por qué? Porque es una palabra que hay que entender. Pero un pedero es un conflictivo. ¿Pero a qué le llamamos, Cari, un pedero? Normalmente a la persona que hace un conflicto... Casi no te escucho. ¿Te puedes acercar un poquito más? ¿Ahí me escuchas mejor? Ándale, mejor, sí. Pues normalmente una persona que de cualquier cosita hace un problemón, dirías tú, ¿no? Que la menor provocación le sirve como materia de combustión y pues mechas cortas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que normalmente no tiene un fundamento racional ni lógico para hacer su problemón. Exacto. Muy bien, ese es un pedero, ¿sí? Discúlpenme por la palabra, pero es alguna palabra muy utilizada en CENEAM, pero es un conflictivo. No quiere decir que la persona no diga nada. Ahorita vamos a ver quién no es un conflictivo. Una persona asertiva dice las cosas, no se queda callada, pero da fundamentos, da evidencias, da hechos, y no se queda callada, ¿eh? Pero el conflictivo, el pedero, habla por hablar, habla sin razonamiento, habla sin saber, es decir, cumple estas definiciones. Perdón, voy a regresarme. Ya me estoy adelantando. Cumple estas definiciones del pedero. ¿Por qué? Porque se cierra por temor, ¿sí? Porque perdió beneficios que antes tenía. Posición, dinero, imagen, reconocimiento. Cambió el paradigma y por eso ahora solamente dice lo malo, aunque sea algo bueno, lo distorsiona por ego. Cuando se maneja mal el poder se pierde, ¿no? Está frustrado. Una persona frustrada, una persona enojada, normalmente se cierra, ¿no? Por ignorancia, no sabe. Me da mucha risa, a veces tristeza, como algunos compañeros que fueron mis alumnos, que acaban de entrar al CENEAM, dicen las cosas, hablan las cosas con tanta ligereza, sin entender todo el contexto del CENEAM, que a muchos de nosotros lo sabemos, nos conocemos de hace mucho tiempo, sabemos quiénes somos, y estos compañeros nuevos que se dejan llevar por la información de otros más conflictivos, pues los meten en el grupo del conflictivo. ¿Por qué? Porque empiezan a repetir, empiezan a diseminar muchas cosas que no tienen base, no tienen fundamento y no tienen sustento. Ojo, no quiero decir que una persona que no diga las cosas, que diga algo, siempre va a ser conflictivo. Vamos a hablar, y lo hablaremos el jueves o el viernes, una persona asertiva, un líder siempre, pero un líder de excelencia, con ética, con valores, siempre estará en contra de los antagonismos sociales, de las verdades a medias, de las injusticias. Y una persona, un líder siempre dirá lo que piensa, pero siempre dará hechos, siempre dará evidencias y además algo muy importante, siempre dará propuestas. Las personas que se quejan, que generalmente son los conflictivos, no hacen propuestas, no asumen responsabilidades, nada más se quejan. Por eso es la razón, porque cuando quieres hablar con ellos, se cierran, se juntan y no generan propuestas. Entonces, esta es una persona conflictiva. Vamos a ver, espero yo que se vea este video.
chequen bien su internet. Es un video muy corto de un ejemplo de conflictivos. ¿Sí se ve? Se la llevó el águila, ¿no? Se llevó el águila. Tanto pelearse, ¿para qué? Para que el conejito se lo haya llevado. Querían ganar el conejo para que el conejo se lo llevara al águila. Y entonces vieron cómo fue subiendo de tono. Cómo fue subiendo de tono el conflicto, porque cada quien quería tener la razón. ¿Por qué? Ahí no era por temor a perder el conejo, tal vez, pero yo creo que aquí era más por el ego, ¿no? Por el ego de yo tengo la razón, yo te voy a demostrar, yo tengo más poder que tú, más fuerza. Por eso luego decimos que a los que son jefes a veces se les sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora son jefes, quieren tener la razón, no te dejan ni discutir, no te dejan decir cosas contrarias. Ojo, la discusión entonces no es mala. Si la discusión va soportada por bases, por datos, por hechos, entonces no sería mala. Pero entonces aquí, cuando se cierra una persona, pues genera entonces ese conflicto. ¿Cómo vamos viendo que sube ese conflicto? Era la pregunta de hace ratito. ¿Cómo vamos viendo que sube ese conflicto? Pues ahí está. Primero, esta parte de baja autoestima también. Las personas conflictivas
generalizan. Es esa persona que dice, todos hablan mal de ti, Luis Ramón, ¿no? Siempre las cosas están mal en un lugar, ¿no? Nunca he visto peor situación hasta que llegaste. Nadie se mete a los cursos de capacitación. O la gente dice. Y tú cuando le dices, ¿pero quién dice? La gente. Y cuando una persona no te da soporte, no hay hechos, no hay nada, pues ya lo vimos en el curso de análisis de problemas, se lo recomiendo, ¿no? Cuando alguien me dice, es que la gente dice que tú estás mal, porque no hay problema. Primero hay que definir el problema. Eso dicen, se comenta, ¿sí? Y entonces hay personas que se enganchan a esta situación. ¿Por qué? Pues por baja autoestima, por ego, porque son inconscientes, mente competentes, y apréndanse bien, por temor. Entonces, las personas se cierran por temor, por ego, por ignorancia y por baja autoestima. Y eso de la baja autoestima los lleva a lo demás. ¿Por qué? Porque no están sustentados en nada. ¿Cómo vimos a estas dos, en esta caricatura, estas dos partes, que fue subiendo el tono de la situación, fue subiendo? ¿Cómo podemos ver que un conflicto se hace más grande? Lo decía hace ratito. Bueno, primero tenemos que definir qué es un problema. Los que estuvieron en problema y en el curso de análisis de problemas ya lo saben. Un problema es una desviación negativa a lo que debía ser, ¿sí? Ese es un problema, ¿sí? Yo puedo tener problemas con personas y problemas con cosas, pero solamente puedo tener conflictos con personas, no puedo tener conflictos con cosas. ¿Por qué? Porque si la definición de problema es que es una desviación a algo que debería ser, pues yo tenía que llevarme bien contigo, pero me llevo mal por algo. Teníamos que entregar un proyecto juntos, ese es el deber ser. El 8 de junio a las 12 del día teníamos que vernos para entregar un proyecto juntos. Alguien no llegó, diferencia, deber ser. Entregaron el proyecto, ese es el deber ser. No se entregó el proyecto. ¿Por qué? Y ahí veíamos las causas de por qué no se entregó el proyecto, llegó tarde, no trajo, no había presupuesto. Todas esas causas de por qué no se llegó a lo que debiera ser. Y entonces tú y yo tenemos un problema por algo que debía hacer. Debíamos entregar algo tú y yo. Tenemos un problema, ¿sí? O yo tengo un problema con el auto porque no arrancó como siempre arranca, pero algo pasó, no arrancó, tengo un problema. O sea, sí, pero un conflicto solamente es con personas, no con coches. Un conflicto no tiene creencias, no tiene juicios, no tiene valores, no tiene necesidades, ¿sí? Entonces, el conflicto, por definición, solamente es con personas. El problema es con cosas y con personas. Pero el conflicto, recuerda que es una diferencia de valores, juicios o creencias. Entonces, ¿qué pasa con los problemas cuando se juntan con el conflicto? Un conflicto puede provocar que el problema quede en segundo lugar. Fíjense bien, en la caricatura del conejo. ¿Cuál era el problema? Deber ser atrapar el conejo. Pues ninguno de los dos los atrapan. Pero para atrapar el conejo, las cosas subieron de tono. Se empezaron, en vez de apoyarse y los dos ir por el conejo, se empezaron a pelear. Y eso fue subiendo de tono, y ya el conejo pudo haber sido lo que menos importaba. Lo que importaba es, ahora tú me vas a escuchar. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho? Ahora me van a escuchar. Ahora sí van a saber quién soy. Entonces, ya el problema quedó olvidado, sino ya se generó un conflicto. ¿Por qué el problema puede hacerse muy grande? Porque está enredado entre conflictos de personas. La situación era cambiar el equipo de comunicación, pero ya como nos mentamos la madre entre todos, ya porque a unos cambiaron, a unos ascendieron, a otros no, ya estamos enojados todos. Entonces el problema del cambio del equipo de comunicación, del cambio de radar, de la transferencia de un tráfico a un centro adyacente, ya no es importante. ¿Por qué? Es que me cae mal ese cuate. Oye, ¿por qué no se lo transferiste? Porque me cae mal. Oye,
Si no importa que te caiga mal, la transfieres del tráfico, te vas a meter en un problema. Pero no. ¿Qué quiere decir? Que un problema se hace más grande porque hay conflictos entre personas. Entonces, debemos aprender a primero resolver el conflicto y posteriormente el problema. Si no lo hacemos así, es muy difícil que podamos solucionar un problema. A veces los problemas entre las cosas no se resuelven por conflictos entre las personas. No le hablaste, lo trataste mal, le mentaste a la mamá, le dijiste otra grosería, no, y entonces la otra parte que está ahí sentada en la mesa para resolver el problema, ya no quiere, se cierra. ¿Por qué? Otra vez, por temor, por ego, porque no sabe, o por qué más dijimos. Recuerda, exacto, por baja autoestima. Y entonces esa persona hace más grande la situación y el problema no se resuelve. Nada más quiero que te pongas en la situación de un conflicto, a lo mejor familiar, personal. ¿Y por qué se hizo más grande? Hasta que alguien cede y dice, ya mi vida, ya, aquí ya bájale, ya párale, ya. O a veces tiene que suceder con el compañero, ¿no? Ya, hasta aquí se quedó, ya vamos a seguir trabajando. Pero si no haces eso, las cosas empiezan a crecer y los problemas técnicos, los problemas de trabajo no se resuelven. ¿Qué debemos hacer? Primero resuelve el conflicto y posterior resuelve el problema. Bueno, aquí está lo que le preguntaba hace ratito a nuestro compañero. Etapas del conflicto. Si son diferencia de creencias, juicios y valores, ¿cómo empieza la cosa? Desacuerdos menores o malos entendidos. ¿Sí? Tú entiendes una cosa, tú crees en una cosa, tú percibes la realidad de otra forma, a mí. Pero podemos llegar a un acuerdo rápido porque no sucede más. Pero algunas veces sigue creciendo. ¿Cómo crece? Cuestionamiento abierto y desafío a otros. Otra vez, recuerda la película que acabamos de ver de los dos pates con la zanahoria. ¿Cómo fue creciendo? Los dos llegaron, tenían su zanahoria y después fue una situación de poder, a ver quién podía más y cómo después hasta se aventaron, se agredieron. Entonces, después sigue cuestionamiento abierto y desafío a otros. Después, ataques verbales asertivos. ¿Qué quiere decir asertivos? Todavía tienen una definición positiva, no son negativas. Oye, por favor, tú quedaste en venir, tú quedaste en darme. O sea, no lo atacas todavía, ¿no? Sino atacas el problema, no a la persona, en ataques verbales asertivos. Pero sube de tono y hay amenazas y ultimátum. Sube de tono, hay ataques físicos y agresivos. Sube de tono, esfuerzos abiertos para destruir a la otra persona. Fíjate cómo crece. ¿Te fijaste en la caricatura? ¿Cómo fueron subiendo de tono las situaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Pues no permitir que llegue tan lejos. Miren, hay personas que están en la cárcel no porque sean malas, sino porque en una situación de tráfico se les cerró a alguien, tenían situaciones problemáticas en ese momento, depresión tal vez, donde les hacía bajar su autoestima y querían decir, ahora me vas a enseñar, ahora vas a ver quién soy yo. Se bajan del auto y se sacan el arma o se golpean por nada, por una situación de tráfico. Hay gente que pierde la vida estúpidamente. Hay gente que se mete en situaciones así estúpidamente. ¿Por qué? Porque tiene cargando muchas cosas. Otra vez, temores, que son depresiones, ¿sí? Acaba de perder poder, ¿sí? A lo mejor, imagínate, acaban de ponerle el cuerno la señora o el señor, ¿cómo se siente? Entonces todo el mundo está en contra. O sea, situaciones personales obviamente nos hace comportarnos así, que las vamos cargando. Y entonces, una persona debe de rápidamente disolverlos. Ahorita lo vamos a ver. Pero hay gente que tiene que ir a terapia. Hay gente que tiene cargada tanta emoción negativa que cualquier cosa lo prende. Ya dijimos ahí, parece que
que son de mecha corta, ¿no? Se prenden rápido, pero no para resolver, sino para crear conflicto, para pelearse. Y entonces aquí las personas, a lo mejor los mismos de mecha corta, que les han pasado muchas cosas, han tenido muchas situaciones personales, es muy difícil que lo cambies porque ya es tu temperamento. En un curso de comunicación hablaremos de los temperamentos. Es muy difícil que cambies ser reactivo. Una persona reactiva es muy difícil que lo cambie. ¿Por qué? Porque ya es así su temperamento. Y entonces, como es así su temperamento, lo único que va cambiando con las canas es ya no ser reactivo a las situaciones de conflicto, sino es reactivo a las situaciones de solución. Fíjate bien, porque es el temperamento. Una persona muy emotiva también puede explotar, y entonces a veces te habla y a veces no te habla, como conocemos a muchas y a muchos. Una persona analítica es más tranquila, ¿sí? Es muy difícil que se prenda, pero cuando se prende todo mundo, cuando nos enojamos, pues podemos cometer muchas estupideces. Entonces, las etapas del conflicto hay que saberlas manejar. Tiene un toque de inteligencia emocional, que también será otro tema, donde tú veas que ya te estás prendiendo, lo mejor es retirarte de ahí, quedarte callado, callada, respirar y no continuar, porque tú sabes que si las cosas continúan, pues pueden llegar a los ataques físicos y agresivos, y eso en una situación de trabajo te mete en muchos problemas, actas administrativas, todo, y que pueden hacer que hasta perdamos nuestro trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado en reaccionar. Cuando una persona se entrena como director, como gerente, como una persona en alta dirección, se debe de entrenar en no engancharse a las personas así. Miren, si ponen su mano así, este es un ejercicio de David Mejía, pongan su mano así como un círculo, ¿sí me ven? Un círculo, ándala. Y entonces pon otro círculo en la otra mano, ¿sí? Entonces, ahí están las dos personas, háganlo. Ahora cierren el círculo, ¿sí? Si las dos personas se cierran, así como lo hace Miguel, si las dos personas se cierran, pues va a haber confrontaciones, va a haber golpes. ¿Qué tienes que hacer tú para manejar el conflictivo? Abre de tu mano derecha, abre los dedos, eso, no te enganches. ¿Qué tienes que hacer tú? No engancharte al conflictivo, porque se necesitan dos personas para que el conflicto crezca. Si tú eres de las personas que saben manejar tus emociones, de hecho, ya tendremos a los que son directores, gerentes en cursos de alta dirección en manejo de las emociones, pero a los que no, de veras, si pueden, vamos a dar un curso de inteligencia emocional aquí, pero trata de no engancharte. Y siempre piensa que el otro o la otra persona, ya sea en el tráfico, pues está mal, tiene depresión, baja autoestima, no sabe lo que hace, perdió el poder o perdió la situación, es ego, ¿sí? Y entonces, o temor. Si tú empiezas a entender que la persona tiene temor, tiene ego, es inconsciente o tiene baja autoestima, ¿sabes qué? No te enganches, ¿sí? Se necesitan dos personas, recuerda, dos personas para crear el problema, para que esto se haga grande. Hasta cuando estás discutiendo con la pareja, si tú le sigues, pues al ratito hay platos aventados, hay cosas que nos decimos, y a veces lo que nos decimos, lo decimos en un estado alterado emocional, y al ratito nos estamos arrepintiendo de lo que decimos. Entonces, lo que tienes que hacer es no engancharte a eso. ¿Para qué? Para que la otra persona no siga en su situación de escalada. Miren, es como una persona, ¿has corrido en una pendiente hacia abajo? ¿Te has fijado, los que han corrido, que luego vas corriendo y te quieres detener y los pasos son más grandes y más grandes? Hay un punto donde te detienes, pero hay un punto que si no te detienes, ¿qué crees? Te vas a caer. En cuestiones de esta metáfora, para cuestiones emocionales, hay un momento en que tú, si sigues discutiendo con una persona, te vas a caer.
Y eso en cuestión emocional es cuando empiezas a gritar, ese es cuando empiezas a gritar amenazas, ultimátum, ataques físicos y agresivos y esfuerzos abiertos para destruir a la otra persona. Y eso, en una situación legal, te metería en muchos problemas. Por eso es importante no llegar a esa situación. Si la otra persona quiere llegar a esa situación, tú te puedes desenganchar y proteger, contener e irte. No porque seas tibio, no porque seas una persona medrosa, no, sino porque tienes que aprender a que las personas van a pelear contigo cuando tú quieras, no cuando ellos quieran. Esa mentalidad es una mentalidad en programación neurolingüística donde ningún problema racional lo resuelve la emoción. Fíjate bien. Si tú estás muy enojado o alguien está muy enojado, tú le dices, oye, no te enojes, piensa bien las cosas, pues ningún problema racional va a poder con algo emocional. ¿Qué tienes que hacer? Traer a tu mente, prográmate a traer cosas emocionales más fuertes para que contrarresten eso. Entonces, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es, dejen que me van a pedir la temperatura. Todo bien, todo bien. Bueno, una de las cosas es que debemos no engancharnos para que alguien tenga la posición de control, ¿sí? Si tú no te enganchas, si tú aprendes a no engancharte, tú tendrás la posición de control. Porque el que se enoja pierde, acuérdate. Y las personas cuando pierden son muy fácil manejadas por una persona que está entrenada en cuestiones de manejo de conflictos, en cuestiones emocionales, nos manejan muy fácil. Entonces, ten cuidado en no alterarte o manejar tu enojo para que no cometas estupideces. Bueno, vamos a continuar. Uy, ya, parece ser que se salió. Ahorita entramos otra vez, perdónenme. ¿Sí me escuchan, Leslie? Sí, lo que ya no vemos es la presentación. Dejó, creo que, de funcionar el PowerPoint. Sí, yo creo que tuve una baja en el internet de aquí de la oficina. Ahorita me conecto otra vez. ¿Alguna pregunta hasta aquí mientras tanto? Sí, tenemos aquí a Miguel Ángel López. Voy a activarle su micrófono, Miguel Ángel. Entiendo que. Gracias, Luis Ramón. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchan? Muy bien, Miguel, ¿cómo estás? Ahí disculpen con el tapaboca, pero pues ya saben las medidas. Sí, no, está bien, está bien. Tenemos un paradigma muy establecido entre las diferencias entre un líder y un jefe. Desgraciadamente, en CENEAMBI, en muchas partes de la administración, no solamente pública, sino también la iniciativa privada, todavía está mucho pues el paradigma de que el jefe debe de mostrar autoridad, debe de hacer valer su voz, debe de mostrar el carácter y no dejarse intimidar, etcétera. Muchas actitudes o acciones que entrarían en conflicto con esto que nos estás haciendo favor de permear con el conocimiento. ¿Qué recomendaciones pudieras dar para poder empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? De tenemos que demostrar ¿cómo se dice? Pues la superioridad para dar valer nuestra autoridad. Ok. Una de las cosas que podemos hacer para no tener conflictos con nuestro personal es ser congruentes. ¿Sí?
muchas de nosotros no somos congruentes. Ahí Antonio Laneros había dado un curso de mentoring y todo, y había hablado de los líderes. Yo, bueno, me especialicé en el tema de liderazgo por mi maestría en alta dirección. Antonio decía que hay ya personas que nacen siendo líderes, pero en los entrenamientos gerenciales los entrenamos a cierto liderazgo obviamente, para dirigir una empresa. Antonio decía que hay gente que nace, pero el líder no se puede hacer. Si los comparamos con Martin Luther King, si nos comparamos con Jesús, pues esos líderes obviamente tenían ya el talento para hacerlo, ¿no? Pero liderazgo, en una sola palabra, es influencia. Fíjate, es decir, una persona puede influir en otros, ya tiene cierto tipo de liderazgo. Ahora, ¿cómo puedes influir? Al ser jefe, de alguna forma influyes. ¿Por qué? Porque te tienen que hacer caso. Una cosa es, te tienen que hacer caso, tienes que dar una instrucción. Obviamente, lo que espera el líder es que a la gente le quiera hacer caso, ¿sí? Por eso, ¿cómo se lo gana el líder? Pues, tiene el líder, ya daremos un curso de liderazgo de excelencia también, pero el líder tiene que autoevaluarse y el líder tiene que crecer para con su gente. Pero aquí en las organizaciones hay, yo creo, un conflicto, y ahorita lo vamos a ver, se llama conflicto interpersonal. ¿Soy líder o soy jefe? Cualquiera de nosotros que somos jefes, cualquiera nos puso otro jefe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En management, todos los jefes le debemos lealtad a quien nos puso. Entonces, ahora el líder, ¿a quién le debe lealtad? El líder es apoyado y es seleccionado ¿por quién? Por la gente. Entonces, nosotros por definición somos jefes. ¿Por qué? Porque nos pusieron de arriba para abajo. A los líderes se les pone de abajo para arriba. Fíjate bien ese conflicto. Y entonces, un jefe, cuando quiere ser líder, tiene problemas con su jefe. ¿Por qué? Quiere apoyar a su gente, quiere perdonarle ciertas cosas. ¿Y las normas cuáles son? Ahora, de acuerdo a los estudios que hay, de acuerdo, puede haber otros, el líder no se puede hacer jefe, porque ya es líder, lo emana de la gente. El jefe sí se puede hacer líder. Cuando alinea la visión y la misión de la empresa, cuando hay ética, cuando hay justicia, obviamente la gente en CENEAM sabemos para qué estamos. Hay una visión y una misión. Y el jefe tiene que cuidar que todo eso lo hagamos. Y si es justo, empieza a ganar liderazgo con su gente, reconocimiento. Es más, te aseguro que muchos de nosotros hemos tenido jefes que son justos y otros que son injustos. Pero al que es justo hasta le dice, sí, perdón, no te puedo pedir eso porque sé que tú no tienes presupuesto, tú no contratas, tú no asciendes, pues tú eres un jefe, depende de otras áreas. Y entonces, pero eres justo, es decir, nos apoyas en lo que sí se puede de acuerdo a tus posibilidades. Entonces, ese jefe logró ser líder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre eso, pero por definición, el liderazgo que se maneja es de manager, el jefe. Ahora, ¿por qué se confunden? Porque la materia prima del líder y del jefe es el manejo del poder, el manejo de la autoridad, ¿sí? Por eso es que, bueno, ya sería un curso de alta dirección, que aquí no lo voy a dar, pero cuando tenemos jefes, les enseñamos ¿a qué? A usar su poder. Y hay diferentes tipos de poder. El poder coercitivo, el que es a la fuerza, el poder de recompensa, yo te recompenso, ¿a quién le dan tiempos extras y a quién no? Es un poder de recompensa. El poder de referencia, ¿sí? Es decir, necesito un referido, el poder de la posición, el poder del conocimiento, el poder del título. Mi título me da un poder. ¿Quién de ustedes le podría cuestionar a un piloto
que aterrizó mal su avión? Pues desde la torre vemos que lo aterrizó mal, pero no sabemos por qué lo hizo. Solamente otro piloto. Es decir, ¿quién de ustedes le podría criticar a un cirujano a un neurocirujano que operó mal a uno de tus familiares? Pues ninguno de nosotros, porque tiene un título que nosotros no. Entonces, hay diferentes tipos de poder que hay que saberlos manejar. Eso es el liderazgo y el management. ¿Por qué? La materia prima del liderazgo, la materia prima del jefe, del manager, se le llama poder. Sin poder no puede hacer nada. Si no tiene poder, no puede hacer nada. Ahora, el 50% de la fuerza de un líder es el manejo de su poder. El otro 50% es su comunicación. Si un líder no sabe vender ideas, imagínate a Jesús el Cristo y no sabe vender las ideas y no supo, ¿sí? Imagínate a Gandhi que no hubiera sabido vender ideas. Imagínate a Martin Luther King que no hubiera sabido vender ideas. El 50% de la fuerza del líder está en cómo comunica, ¿sí? Pero entonces, el conflicto inicial básico, regresando a la pregunta que me diste, es que el jefe lo pone otro jefe, al líder lo pone la gente. El líder, ¿a quién le debe lealtad? A su gente. El jefe, ¿a quién le debe lealtad? A su otro jefe, a quien lo puso. Cuando no se entiende eso, por eso hay problemas, ¿sí? Puedo estar yo de acuerdo o no con esto, ¿eh? ¿Por qué? Acuérdate que no se trata que estés de acuerdo conmigo, ¿sí? Porque todos tenemos creencias, juicios, valores diferentes. Pero cerrarse a que porque no estás de acuerdo tú tienes la razón, o porque yo estoy de acuerdo y yo tengo la razón, pues será un problema, ¿no? A mí cuando me dicen, oye Luis Ramón, yo no estoy de acuerdo contigo en los cursos, y yo les digo, pues yo tampoco, pero no se trata de tener la razón, se trata que si tú me das una mejor definición de otro autor o una definición diferente, una técnica diferente, yo te invito a comer. No sé si a ustedes les ha pasado, yo soy de los que invito a comer porque me gusta aprender mucho de la gente. Entonces, vamos a enseñarnos a aprender para que me des otra forma diferente que yo no sabía del concepto que yo creía que era el único. Entonces, ¿cuándo se hace el conflicto? Cuando las personas se cierran, ¿no? ¿Te contesto? ¿Es todo? Sí, muchas gracias, Luis Ramón. Ok, entonces es importante esto. Entonces, aquí lo importante es saber eso. ¿Por qué? Caemos en el conflicto en esto, por desconocimiento, por ignorancia, ¿sí? A lo mejor no sabíamos que esta diferencia entre jefe y líder, y por eso, por esa ignorancia, pues no sabemos y entonces generamos un conflicto, ¿no? Por eso es muy importante, por eso hay un poder que se llama el poder del conocimiento. Quien más sabe, tiene más poder que el que menos sabe, ¿no? El cómo se utiliza el poder depende de la ética y de los principios de cada persona. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso a Stephen Covey y David, que dio los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, habla de un liderazgo basado en principios. Y tiene un libro así, Liderazgo basado en principios, de Stephen Covey. Si quieren, anótalo con la bibliografía que luego les damos. Y es algo muy importante, pero es una persona que tiene principios y sabe manejar su poder, ¿sí? Al bien de una comunidad, no al bien personal, ¿sí? Bueno, tipos de conflictos. Ahí está, vean a la señora. Imagínate que llegue tu señora y en tu trabajo llegue y te haga esto delante de tus cuates. Qué conflicto, ¿no? Imagínate que te reclame la pensión, que te reclame que no diste para la comida, que te reclame un chorro de cosas. Qué conflicto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de conflictos? Generados por otros. Aquí la señora ya le generó un conflicto al señor, ¿no? Vea cómo, o generados por mí. ¿Qué quiere decir esto? Los generados por mí son los intra o interpersonales, ¿sí? Yo como no puedo tener conflicto con las cosas,
Tengo un conflicto conmigo mismo porque ya no puedo levantar la silla como la hacía antes. Ya no puedo caminar 5 kilómetros como lo hacía antes. Entonces, las personas cuando empezamos a perder habilidades, empezamos a tener conflicto con nosotros mismos porque ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos. Entonces, tenemos conflictos intrapersonales, ¿sí? Vamos a ver este video. Quiero que lo vean. Cuando la novia se enoja. Fíjense bien. Y se enoja, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por ignorancia de esa chica, pues es la misma pizza que la cortes en 8 o en 12, es la misma pizza, ¿no? Y ella decía, no, y se enojaba, ¿no? Y ya peleándose. Porque ¿cuántas personas no crean conflictos por esos puntos? Entonces, hasta aquí dejémoslo hoy. Vamos a ver, las personas entonces generan conflictos por temor, por ego, por ignorancia y por baja autoestima, generalizando, distorsionando cosas y se cierran y creen que son poseedores de la verdad. Entonces, fíjate en este ejemplo de esta chica, por ignorancia, y todavía se peleaba. Claro que el otro, pues la aprendió riéndose, que no debiera hacer eso, pero aquí el punto, lo que quiero que vean es como una persona, por no entender, por no saber bien todo el contexto, cómo se cierra y genera conflictos. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí le dejamos por hoy. Díganme qué preguntas tienen al respecto. Tenemos aquí a Federico. Le
su micrófono. Adelante, Federico. Muy interesante tu curso, Luis Ramón. Muchas Pero gracias. como tú dijiste al principio, muchas veces los años y la experiencia nos van dando cierto tipo de conductas o tips. Fíjate que, bueno, como tú conoces, yo estoy en el área del simulador radar. Ajá. Entonces nos dedicamos a los cursos para los controladores y apoyamos. Y yo me he dado cuenta de que cómo ha cambiado a los instructores que de alguna u otra manera pues, son los líderes. Ajá. Me acuerdo cuando estaba ayer se me fue su nombre. El instructor nos daba la secuencia y eran unas sesiones hasta de 1 hora y media, 2 horas. Ajá. O sea, y le decíamos, oye, mira, tú pues al controlador y nos tupes a nosotros, y todo el mundo está tupido. Bueno, eso fue uno. Luego llegó otro, y otro instructor, bueno, yo siento que es muy bueno, y él dijo, yo no los voy a tupir, Ujú. a mí me interesa es que aprendan el nuevo procedimiento, Ajá. o el ascenso. Y luego llegó otro y dijo, ¿cuál es el objetivo del curso? Y lo que te quiero decir que el instructor del medio, cuando terminó el curso, que porque era para ascenso a terminales, muchos compañeros terminales le dijeron, oye, qué buen grupo sacaste, el que no tupió a la gente. Ajá. Y dijo, a mí lo que me interesaba es que aprendieran. Y el otro, el tercero, que dijo, ¿cuál es el objetivo? Entonces yo he visto esos cambios y la verdad me han gustado, pero he visto a través ya de 25, 30 años y la verdad nosotros no tenemos muchos cursos de este tipo que tú das, que son muy importantes porque implica mucho el elemento humano, el comportamiento del el elemento humano y cómo es la gente. Hay gente agradable, hay gente que llega resentida al trabajo, con muchos problemas. Pero sí me he dado cuenta desde esa situación y como tú dices, a nivel ya ejecutivo alto, pues te debe de interesar que el resultado que vayas obteniendo se refleja ya en el trabajo final y tienes hasta mucho menos gente con la gente, porque hay controladores que dicen, bueno, es que a mí me tupieron y yo lo que hice fue quitarme los trancazos de encima, ¿no? Ujú. Pero quiere decir que llegue claro con el concepto. Claro. Esa es mi opinión que he visto a través de este tiempo, que hay mucha gente que sí ha superado esa situación de, a mí no me interesa tupirlas, a mí me interesa que aprendan. Y segundo, ¿cuál es el objetivo? Claro, es decir, Ese- ya no se generan los conflictos de antes. Eso creería que es lo que quieres decir, hablando Más, de... sí, correcto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Entendiéndose, viendo que todos tenemos creencias y valores diferentes y poniendo un objetivo claro, pues ambas partes, como lo vamos a ver, los acuerdos, es una forma de resolver los conflictos, lo vamos a ver, pero eso es lo que los dos se pusieron un objetivo claro y lo alcanzaron. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, tenemos aquí a Armando Velázquez. Adelante, Armando. Yo, Luis Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué dices? Bien. Ok, después de todo que he tomado por ahí los 80s, pero bueno, voy a ser concreto. A ver. ¿Cómo verías tú un conflicto de poderes entre el líder y el jefe? ¿Entre el jefe y quién? Y el líder. Bueno, es el jefe y líder, el conflicto de poder. Pues habría que ver, como lo vamos a ver después, hay que llegar a... Una de las formas de resolver los conflictos es no engancharte. Y como diría nuestro antiguo conocedor de esto, el señor Sun Tzu en El arte de la guerra, decía que para qué entrar a la guerra. En la guerra o en la pelea, entrar a la bronca, al conflicto debe tener un objetivo. Debo de ganar algo. Porque si voy a entrar y voy a perder, pues ¿para qué entrar a la guerra? Decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Mucha gente no entiende que metiéndose al conflicto, pues pierde más. No está preparado. O a veces
hay que saber perder en la primera para ganar a la segunda, también decía Sun Tzu. Pero habría que ver que una sola persona puede tener el conflicto entre ser líder y ser jefe, porque lo pusieron de jefe, y yo lo doy mucho en mi curso de management, cuando los jefes ascienden y ascienden de la base, lo has visto, Armando, cuando son jefes quieren seguir siendo amigos de la gente, pero ya tiene otra responsabilidad. Y entonces la gente hasta le dice, ¿tú cómo has cambiado? Ya eres un vendido, ya no sé qué tantas cosas. Pero no, las cosas cambiaron puesto que esa persona pues ya tiene una categoría diferente, salarial, tiene responsabilidades diferentes que no tenía y ahora tiene que cuidar cosas. Entonces, para mí, la amistad es recíproca. Si esos son mis amigos, también me van a cuidar a mí como yo los voy a cuidar. Y si yo ascendí, mis amigos, si son mis amigos, no van a permitir que yo tenga problemas, como yo no permitiría que ellos tuvieran problemas. Pero las reglas del juego cambiaron, porque ahora el jefe tiene que cuidar que lleguen temprano, que entreguen trabajos, que no falten, y tiene que llamar la atención a eso, porque si no, él se metería en problemas. Cuando quiere seguir siendo líder porque piensa que la gente los puso, le sigue pasando todo eso, pero tiene problemas con su propio jefe, ¿sí? Y entonces debe decirle a sus amigos, yo los cuido, ustedes me cuidan. En el momento que, yo lo veo así, para mí la amistad es recíproca. En el momento que yo te cuido y tú no me cuidas, dejó de haber amistad. Es decir, para mí es así de drástico, porque yo no me tendría que cuidar de mis amigos, porque no esperaría que me ataquen, pero tienen que pensar que las cosas cambiaron. Y a lo mejor nos ponemos a platicar y decirles, por favor, ahora tengo que llamarles la atención si es que no hay resultados, si faltan, si llegan tarde. Les voy a tener que llamar la atención, porque si no a mí me van a llamar la atención. Entonces yo creo que es otra vez un acuerdo, como lo vamos a ver el jueves y viernes. Para que no haya conflictos hay que tener acuerdos y hay que cumplirlos. ¿Sí? ¿Te respondo? Sí, claro, porque me viene a la memoria unos tantos cursos que he tenido por ahí, uno de los eslogans o frase que me acuerdo muy bien de ella: necesitamos líderes, no jefes. Exactamente, ¿no? Pero también tenemos que estar en la parte de la empresa, pues tengo que yo una responsabilidad como jefe, tengo que alinearme con las reglas de mi jefe y cuidar eso, pero también tengo que ser justo con mi gente para ganar liderazgo. Y ese es o sea, no nada más cuidar a mis amigos y a mis enemigos, no. Entonces ahí es lo difícil, ahí es donde una persona tiene que crecer, porque tiene que ser justo con todos, justo con los justos. No se puede ser justo con los injustos y no se debe ser injusto con los justos, ¿sí? Son frases célebres de liderazgo, mi querido Armando. Claro, tienes que ser congruente, ¿no? Claro, eso te va a dar congruente con la tarea que te asignaron como jefe, y también eventualmente usar el perfil como líder para trabajar en el trabajo. Para dar resultados. Sí, claro, para dar resultados. Pues sí. Correcto. Para eso estamos, ¿no? Gracias. Y una hora. Ya no lo escuchamos. Se cortó. Luis Ramón, a ver. Ahora sí. Ahí está. A ver, sí, muchas gracias. Ok, gracias, mi estimado Luis. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por tu atención. Saludos, un abrazo. Bye. ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, creo que... Ah, sí, Martín B. Martín, te voy a activar tu micrófono. Ya cerraríamos con esta pregunta. Adelante, Martín. A ver, Martín, ya te lo estoy activando. A ver, adelante. Listo. Adelante, Martín. ¿Ya no?
Creo que no se percató. A ver, Martín. Ah, creo que su micrófono no está Funcionando. funcionando. Ajá. No le escuchamos, Martín. Si gusta, ¿Puedes poner por el chat? ajá, escríbanos en el chat si gusta, Martín, y comparto la pregunta. Porque no le Mientras podemos. tanto, ¿alguien más? A ¿Se ver. escucha? Ahí, Martín. Adelante. Ahí se escucha, bueno. Adelante. Entonces, como la cuestión del conflicto, como lo habías planteado, es una cuestión meramente de seres humanos. Claro. No sé si tú después de todo este conocimiento del cual te has hecho y tu experiencia, yo a veces he pensado al respecto y tú considerarías en general como sociedad, como mexicanos, que tenemos un problema severo de salud pública, visto desde ese aspecto. Pues es que lo que yo te diga, no se puede ser que sí, de salud, ¿no? Realmente me sacas un poquito del tema. Pero... Bueno, te voy a decir por qué lo explico, por qué lo digo. Bueno, porque ¿qué es lo que motiva a la gente que sea conflictiva? Puede tener, como ya lo habías mencionado, problemas que pueden ser cuestión de psicológica, autoestima, X, o puede ser una cuestión patológica o una cuestión hormonal, lo que sea, que eso es lo que va a hacer que cambie o que reaccione la gente y que cambie el juicio de la interpretación del medio ambiente. ¿Sí? Bueno, entonces a eso me refiero, de que puede considerarse una cuestión de salud pública, así como algunas personalidades, algunas personas que tienen problemas con las figuras de autoridad, pero no son problemas en este momento, sino sus manifestaciones vienen desde la niñez o la adolescencia y que no los han resuelto, porque digamos, el objetivo de tomar estos cursos es mejorar y cada quien lo tomará de manera personal y entonces tendrá uno que trabajar sobre ello para mejorar, ¿no? Y a eso me refiero en cuanto a una cuestión. Hablo de salud pública porque está muy generalizado. Obviamente la gente por salud y que está en casa y que se deprime y que está encerrada y que ya está harta, claro, puede generar que una persona se haga conflictiva por esas situaciones, pero estas deberían ser pasajeras. Por eso lo dije desde un principio. Hay algunas personas que tienen que ir a terapia porque creen que son los que tienen la razón y siempre tienen conflictos con muchas personas, con su pareja, con sus hijos, con los compadres. Si te fijas, hay este tipo de gente que siempre quieren tener la razón. Entonces esa gente no se da cuenta que tiene que ir a terapia, ¿no? Y a lo mejor hasta la gente dice, oye, compadre, ya váyase a que... O hasta la gente le recomienda a un terapeuta o un coach, pero no quieren. Y entonces, ¿qué podemos hacer con gente así? Pues aléjate, ¿no? Y a la gente hay que tratarla en la cuestión de respeto para que me respete. Y ahorita lo vamos a ver mañana, cómo parar al conflictivo con uno, ¿no? Entonces, pues, bueno, las personas tienen diferentes situaciones de por qué se cierran. Aquí marqué unas, pero obviamente hay algunas que tendrán que ir a terapia para resolverlas. Pero nosotros que no somos terapeutas no estamos para aguantar a alguien, ¿sí? Que lo aguante su pareja, que lo aguante su familia, pero no a veces ni su familia, pero ¿qué pasa? Nosotros ya veremos mañana unas estrategias para manejar al conflictivo y para apartarnos sanamente de ese tipo de personas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Nos vemos mañana entonces. Sí, bueno, ya habríamos concluido entonces. Solo recordarles que se unan al Classroom para que vayan visualizando parte del contenido. Si ahorita por alguna razón se les perdió en el chat, dejo fijo un par de minutitos el código para que le tomen captura de pantalla. Pues gracias, doctor. Nos vemos mañana en punto de las 12 del día. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos ustedes.